Te doy la bienvenida al módulo 3, elemento aire. El elemento aire es el aliento que da vida a la lucidez. La capacidad fundamental relacionada con el elemento aire es la atención, y no cualquier atención, sino la atención al presente. El enemigo de la atención al presente es el piloto automático, porque si actúas de forma automática no hay consciencia y por tanto no hay libertad. Por el contrario, si hay atención al presente, se abre la puerta a la conciencia y a la posibilidad de decidir, en definitiva, a la libertad. Al entrenar la atención podrás ampliar tu campo de conciencia y empezarás a darte cuenta de patrones que se repiten, tanto en vigilia como en el sueño. Y esto es fundamental, el reconocimiento de patrones tanto en vigilia como en el sueño. Esos patrones automáticos que se repiten en los sueños los vamos a transformar, gracias al poder de la atención, en detonadores de lucidez. Al igual que se necesita aire para que prenda una llama, se necesita atención para que prenda la lucidez. Los detonadores son objetos, situaciones, lugares y acciones, en definitiva cualquier cosa que te recuerde que debes hacer una acción. Por ejemplo, si tienes que comprar el pan para la comida y al volver del trabajo ves una panadería, es probable que el ver la panadería detone el pensamiento: que tengo que comprar el pan. La panadería sería un detonador externo. Seguro que alguna vez has utilizado el truco de dibujarte una X para recordarte que debes hacer algo. Eso también sería un detonador externo. Además, existen detonadores internos. Los detonadores internos son estímulos de tu interior que te recuerdan la acción a realizar. Por ejemplo, sientes hambre de camino a casa y eso hace saltar el recuerdo de comprar el pan. El hambre, en este caso, es un detonador interno. Si aplicamos esto a los sueños lúcidos, para inducirlos deberás recordar preguntarte ¿estoy soñando? Mientras estás soñando. Y para ello tienes que asociar la pregunta crítica a algún detonador externo o interno. A continuación te explico la diferencia entre ambos. Se les denomina de esta manera porque el ego del sueño, es decir, el personaje que te representa dentro del sueño, los percibe externos a él. En esta categoría incluiríamos las señales oníricas personales, de la categoría personajes y de la categoría objetos. Enseguida te explicaré cada una de las categorías de las señales oníricas personales. Por ejemplo, si en tus sueños aparece habitualmente una moto Vespa morada, esta señal onírica personal sería un detonador externo que te serviría para darte cuenta de que estás soñando. También existen dispositivos que mientras duermes emiten luces, sonidos, vibraciones o cualquier otro estímulo que quizás se incorpora en tu sueño y te sirve de detonador. En esta categoría incluiríamos las señales oníricas personales de la categoría conciencia interna y de la categoría ego. Por ejemplo, hay personas que sueñan frecuentemente con que los dientes se les caen y eso les hace sentir angustia. Otros sienten una sensación de libertad o de euforia inigualable cuando realizan la acción de volar en sueños. Estas serían sensaciones y acciones que si consigues identificar como señales oníricas personales, puedes asociarlas a la pregunta crítica ¿estoy soñando? ¿Recuerdas que uno de los objetivos del elemento tierra era desarrollar la memoria onírica? Esto es porque cuando lleves un tiempo anotando sueños en tu diario, te darás cuenta de que hay algunas señales que se repiten. Son las que llamamos señales oníricas personales. Resulta útil recopilarlas y clasificarlas para poder reconocerlas cuando aparezcan. A continuación te propongo la clasificación que yo utilizo, aunque puedes crear otra que te resulte más práctica. Los ejemplos que te comparto de señales oníricas personales son ejemplos reales que en algún momento me han servido de detonadores para la lucidez. También he de decirte que esta clasificación está basada en la que propone Stephen LaBerge en su libro Explorando los sueños lúcidos. I saw you from the distance.
Aquí deberás apuntar los pensamientos, las emociones, las sensaciones o las percepciones que se repitan de forma habitual en tus sueños. Un ejemplo de pensamiento: pienso que es extraño no acordarme de lo que he hecho hace unos minutos. Un ejemplo de emoción: me invade un intenso vértigo cuando miro desde las escaleras hacia abajo. Un ejemplo de sensación: siento como si mi cuerpo se acelerara y fuera a despegarse del suelo. Un ejemplo de percepción: miraba hacia la pared y de alguna manera veía a través de ella. Por cierto, si no quieres perderte ningún contenido de los que te puede ayudar a tener sueños lúcidos, suscríbete y dale a la campanita. Aquí incluirás todo aquello relacionado con el personaje que te representa en el sueño. Es posible que tu ego del sueño realice alguna acción diferente, inusual o extraña. Por ejemplo, empecé a levitar por encima del río. Es posible que la forma del cuerpo pueda estar modificada de alguna manera. Mis manos tenían 6 dedos o aspecto de garras. El tiempo o el lugar, en definitiva el contexto, no se corresponde con la realidad de vigilia. Por ejemplo, estoy en la luna o estoy sentado en el pupitre de primaria con mis compañeros de entonces. Quizás el rol o el papel que desempeña el ego del sueño es distinto del de vigilia. Por ejemplo, soy un vaquero del lejano oeste. Igual que con el ego del sueño, los demás personajes que aparecen en el sueño pueden realizar acciones, tener una forma distinta, estar en un contexto inadecuado o desempeñar un rol diferente. Te cuento unos ejemplos. Acción: la panadera tiraba barras de pan en la puerta de la panadería. Forma: sabía que era mi amigo Juan, pero tenía el cuerpo de Jack Nicholson. Contexto: Nicole Kidman está sentada en el asiento de copiloto de mi coche. Rol: mi padre se comporta como si fuera mi hijo. Los objetos o el escenario pueden verse modificados de distintas maneras. Por ejemplo, acción: el bolígrafo empieza a escribir solo. O bien mi dormitorio se transformó en un campo de fútbol. Forma: cuando leo la página del libro, las letras empiezan a moverse. O bien el salón de casa estaba rodeado por una montaña rusa. Contexto: encuentro mi pijama colgado de una farola. O bien el día y la noche se alternan muy rápido. Ya sabes lo que es un detonador y una señal onírica personal, pero ¿cómo transformar un estímulo que se repite de forma automática en un detonador? La respuesta es con el poder de la atención. Debes desarrollar la atención a lo que te rodea, a lo que está ocurriendo en cada momento. En definitiva, a tu presente aquí y ahora. Y para potenciar esa capacidad atencional, la herramienta básica desde hace milenios es la meditación. El mindfulness consiste en poner atención al presente momento a momento. Esto es, a los pensamientos, a las emociones y a las sensaciones corporales que suceden momento a momento, con una actitud de aceptación, es decir, sin juzgar si son correctas o no. El mindfulness es una capacidad que poseen todas las personas en mayor o menor medida y que puede desarrollarse con la práctica de la meditación. Así que te propongo una de las meditaciones básicas que se realizan en la práctica de mindfulness. Te ayudará a desarrollar tu estado de presencia en el presente y además aumentará tu bienestar en vigilia. Simplemente necesitas un temporizador para poder programar la duración de tu meditación. Si estás empezando, con 10 minutos es suficiente. Siéntate en una silla o en un cojín de meditación. Adopta una postura natural y relajada, pero alerta, con la columna vertebral erguida, pero sin tensión. Relaja los hombros y recoge un poco la barbilla, de tal manera que estires tu nuca. Así conseguirás que la columna esté derecha. Puedes cerrar los ojos o mantenerlos semiabiertos. Respira de manera natural, sin cambiar ni buscar un tipo de respiración en particular. Pon tu atención en la respiración. Para ello puedes poner atención en la sensación de aire entrando y saliendo por las fosas nasales
o en el movimiento de tu vientre en cada inspiración y exhalación. En algún momento tu mente perderá el foco de atención en la respiración y divagará con pensamientos o se distraerá con emociones o sensaciones corporales. Cuando te des cuenta de que eso ha ocurrido, vuelve a poner el foco de atención en la respiración y regresa a tu respiración con amabilidad, sin juzgarte por haberte despistado o por no haber conseguido mantener la concentración. El objetivo no consiste en mantener constantemente la atención en la respiración y que la mente se quede en blanco. Eso es un mito. La mente hace aquello para lo que está hecha, que es pensar. Así que divagarás y perderás el foco. No importa. Eso no significa que estés haciéndolo mal o que no sepas meditar. La instrucción es poner la atención en la respiración y cuando te des cuenta de que has perdido el foco, regresar con amabilidad y sin juicio a la respiración. Una y otra vez. Una y otra vez. En este ir y venir de la atención que está en la respiración y que divaga y te das cuenta y la recuperas, se desarrolla un tipo de atención que nos viene muy bien para el desarrollo de los sueños lúcidos. La práctica regular de la meditación es fundamental para desarrollar la lucidez y además va a mejorar tu bienestar en vigilia. Así que te invito a que comiences hoy mismo a meditar si es que ya no lo hacías. Y si quieres profundizar en la relación que hay entre el mindfulness y los sueños lúcidos, abajo te dejo un enlace con un artículo que publica al respecto. En resumen, tienes que hacer lo siguiente. Sigue escribiendo en tu diario de sueños. Reconoce tus señales oníricas personales que te servirán de detonadores y afina tu atención con la práctica de la meditación. Recuerda que si quieres un PDF con el contenido de este módulo, pincha en el enlace de la descripción y podrás descargarlo gratuitamente. Atención, porque las cosas se van a poner interesantes a partir de aquí. Es posible que ya hayas tenido algún sueño lúcido si has trabajado las capacidades de memoria y motivación. Con el trabajo de la atención, esas probabilidades van a aumentar, porque literalmente cada noche vas a descubrir potenciales detonadores de lucidez. Pero es que en el siguiente módulo, con el elemento agua, vamos a trabajar la introspección. Ahí cada elemento de vigilia adquiere el potencial de desarrollar tu lucidez. Cada elemento de vigilia. ¿Te imaginas lo que es eso? Ya depende de ti que decidas hasta dónde quieres llevar tu práctica. Te lo cuento en el siguiente módulo. Y hasta entonces, nos vemos en los sueños. Hey, you, I saw you from the distance. Hey, you, can we talk?